Buenos días a todos y todas, soy Alberto Villar, editor de Conexión COP, y voy a estar moderando este webinar, por favor. Vamos a darle inicio a este webinar organizado por Nivel y Conexión COP sobre las contribuciones nacionales a las cuales los países se han comprometido frente al cambio climático, o INDC por sus siglas en inglés. Nuestros organizadores son Nivela, que es un centro de gestión del conocimiento dedicado a promover nuevas ideas en la intersección del desarrollo, sustentabilidad y democracia. Fue fundado en el 2014 y es una propuesta innovadora al ser liderado por expertos de países en desarrollo exclusivamente con el fin de incrementar el liderazgo de opinión del sur en debates globales, regionales y domésticos. Conexión COP es un portal web de información en español sobre la COP y el cambio climático diseñado para periodistas y líderes de opinión de América Latina. Se creó durante la COP20 en Perú y desde entonces cubre a diario noticias relacionadas con cambio climático. La agenda que vamos a tener a continuación viene por el tema de las contribuciones nacionales determinadas, que son un gran paso para lograr un nuevo acuerdo climático en la COP21 de París, pues van a definir los compromisos de cada país para reducir los gases de efecto invernadero y hacer frente al calentamiento global. Se espera que estos aportes se hagan oficiales antes de la COP21. ¿Qué contiene exactamente un INDC y por qué son tan valiosos? ¿Cómo pueden adaptar las naciones sus contribuciones con respecto a sus realidades? ¿Quiénes han presentado sus INDC a la fecha? ¿Por qué México es el único país de la región latinoamericana en haber presentado su contribución? Este webinar busca responder estas preguntas planteando un panorama muy didáctico sobre las contribuciones nacionales y su importancia. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Ayudar a los periodistas y líderes de opinión en América Latina a cubrir estos temas en sus medios. Para dar respuesta a estas preguntas hemos invitado a 3 panelistas expertos en el tema para que aborden estas y otras preguntas que ustedes van a tener la oportunidad de hacer. Recuerden que pueden ir haciendo sus preguntas a los exponentes vía el módulo de preguntas que tenemos en el sistema. Vamos a hacer las preguntas a los exponentes inmediatamente después de cada una de sus presentaciones. Damos entonces ahora la bienvenida a nuestra primera panelista, que es Mónica Araya. Ella es fundadora y directora de Nivela. Lleva más de 20 años trabajando en temas de desarrollo sostenible, políticas ambientales y acción climática. También dirige Costa Rica Limpia, que es una plataforma ciudadana que promueve el desarrollo limpio y la democracia. Mónica nos hablará del concepto de INDC de una forma sencilla y de cómo los países adaptan sus contribuciones con respecto a sus realidades. Adelante, Mónica. Gracias. Ya puse la presentación. Buenos días. Muchísimas gracias a los que nos acompañan por sacar el tiempo. Estamos muy contentos de ver la lista de participantes, personas de la prensa, personas de la sociedad civil, de la comunidad analítica y académica. Lo que voy a hacer hoy en unos 15 minutos es, vamos a ver si se pasa la presentación, un momentito, es abordar tres líneas de discusión. La primera es qué es una INDC o contribución nacional. Vamos a ver los tipos de contribución nacional que existen, ¿verdad? Las diferentes lógicas que pueden usar en un país para definir ese compromiso o esa contribución nacional. Y vamos también en la última parte a dar unos elementos de por qué todavía se consideran polémicas, por qué algunos países las resisten, por qué es difícil hacerlas, y en esa medida pues trataremos de tener una discusión anclada en las realidades nacionales de nuestros países en el contexto latinoamericano. Imaginémonos esto en Asia o en África tendrá otras connotaciones. Entonces, dando paso a la primera pregunta, ¿qué es una INDC? O sea, ¿de dónde salió? ¿Cuál es el origen de este concepto? Tenemos que poner esta discusión de contribuciones nacionales en el contexto de una comunidad internacional de casi 200 países que tratan de acordar un nuevo acuerdo climático en París a finales de este año, ¿verdad? Ese es, como decir, el ecosistema donde nace esta noción de que hay que hacer una contribución por país. En ese contexto ha sido, digamos que, difícil entender cómo cada país va a hacer su reducción de emisiones. Han habido 20 años de discusiones y en ese contexto básicamente se acuerda que
para prepararnos para este acuerdo, los países van a delinear públicamente, ¿verdad? Públicamente van a delinear sus acciones climáticas para el periodo post-2020. Y esto es muy importante para la comunicación con el público y con la prensa. Estamos hablando de un periodo que va a empezar a partir del 2020. Y alguien muy valiosamente podría decir, a ver si entendí bien, se acuerda un acuerdo climático en diciembre de 2015, pero empezamos a hablar a partir del 2020 de la entrada en rigor, de cuando estos compromisos van a empezar a actuar, y la respuesta es sí. Estamos hablando de que los países en desarrollo pidieron, en particular los países grandes tipo Brasil, China, India, pidieron unos 5 años de plazo para prepararse para estas, digamos, nuevas contribuciones nacionales, muy por encima, digamos, de la frustración de pequeños países y islas vulnerables que querían que el acuerdo se firmara y que los compromisos se volvieran, digamos, más, o sea, que los compromisos existieran en la práctica lo más pronto posible. Pero bueno, el punto es que estamos hablando de un mundo post-2020 y eso significa que entonces tenemos 5 años para poder tener un poco de oxígeno, sobre todo en aquellos países que se sienten agobiados con esta nueva forma de ver el mundo climático. Entonces, básicamente, como estas negociaciones ocurren en inglés, pues obviamente el concepto INDC responde a siglas en inglés y una forma en la que hemos tropicalizado este concepto de INDCs es llamándolas en español contribuciones nacionales. Ahí les pongo el concepto en inglés, Unintended Nationally Determined Contribution, y ustedes se pueden dar cuenta que como es un contexto político difícil, donde hay muchísima divergencia de opiniones, fue imposible que los países simplemente dijeran commitments o compromisos, ¿verdad? Uno podría decir como ciudadano o como analista, ¿por qué no los llamamos compromisos? Bueno, porque en el lenguaje de negociación, pues siempre los países tratan de incluir nociones que les den oxígeno, ¿no? Entonces le agregaron que fuera una contribución indicativa por el tema de que no es puede ser que se pueda tener un margen. Se enfatizó mucho lo de que sea nacionalmente determinada, por eso lo marco en rojo, ¿verdad? La contribución de México la hicieron los mexicanos. La contribución que hará Alemania o la que hará Costa Rica se hará domésticamente, y eso fue clave para poder ganar el apoyo político de casi 200 países. Y por eso la N de la INDC es clave a nivel de que tenemos una comunidad que dijo, está bien, hagamos reducciones, pero las hacemos nacionalmente y las determinaremos nosotros mismos. Entonces, ¿cómo las podemos entender a grosso modo? Una persona que se unió al webinar y que nunca ha oído hablar de una INDC, una contribución a un esfuerzo global de reducción de emisiones de gases de invernadero. Entonces, Costa Rica va a decir cuánto Costa Rica dice que va a contribuir a ese esfuerzo global de reducción. Y básicamente, en esencia, el país va a especificar qué pasos tomará o qué actividades de mitigación va a adoptar. Y, como les decía, son definidas por parte del país mismo en la cantidad y en el periodo también en que se van a cumplir, pues el país las define domésticamente. Quisiera enfatizar en esta lámina el hecho de que en las reglas del juego de las contribuciones nacionales, los países están invitados a presentar sus aportes en adaptación al cambio climático. De hecho, si revisan la contribución de México, pues tiene ese componente. Y lo que quisiera enfatizar es que la inserción fue un resultado en buena medida de América Latina, que jugó un rol vital en la inclusión de esta dimensión. Podemos hablar de eso en las preguntas, pero lo que quería rescatar para efectos de hoy es que a pesar de que el peso está en la mitigación de las emisiones, América Latina logró poner la bandera de la adaptación en el sentido de que si uno quería hacer una
contribución que incluyera adaptación se le permite, aunque el país no está obligado. En esta lámina les quiero capturar un mensaje central, y es que el mundo ha cambiado y la forma en que ahora nos vamos a mover hacia un acuerdo climático colectivo difiere del modelo que teníamos en Kioto, donde había un sistema que definía desde arriba hacia abajo los compromisos por los países. Por muchos años hubo un debate entre países con un modelo más de Kioto, un modelo donde se definían los, digamos, porcentajes muy informados por la ciencia y casi que les llegaban al país de arriba hacia abajo. Y se puede decir que ganó una modalidad, con algunos ajustes se puede decir que ganó una modalidad que algunos no querían, pero que es la que prevaleció, y es lo que llaman el Pledge and Review. Yo prometo y yo reviso, y luego yo lo incorporaré en mis leyes, pero el punto es que, como todo en la vida, ¿verdad? Tiene una gran ventaja el hecho de que uno desde el país decide cuánto va a poner para un ejercicio o una contribución, cuánto uno va a poner como país. Eso tiene una ventaja política, y es que entonces le da flexibilidad al país para decir, bueno, yo pongo tanto y es lo que mi país puede hacer. El dilema, y es la razón por la cual este mecanismo es muy, digamos, poco enamorador de la gente científica que trabaja la parte de la ciencia, es que al ser un esfuerzo de contribuciones autoimpuestas, pues no hay ninguna garantía de que la suma de todas estas INDCs pues garantice la seguridad climática. Entonces tenemos que calibrar muy bien qué puede y qué no puede hacer una INDC a nivel de las emisiones y digamos, los parámetros científicos a los que estamos expuestos. Podríamos en la discusión hablar de las grandes críticas que se han hecho, y también podemos hablar de las grandes potencialidades de estas INDCs como catalizadores de cosas positivas. Entonces ahí tenemos una discusión muy fértil, y hay que casi siempre verle la oportunidad para no acabar pues con un derrotismo que a veces es muy propio del debate climático. El llamado de Lima, para los que no estuvieron en Lima, básicamente cuando hay una COP hay una decisión de las partes, y esas decisiones cuesta muchísimo sacarlas. Casi siempre hay una crisis antes de que salgan estas decisiones, porque pues naturalmente a los países les cuesta ponerse de acuerdo. Y el llamado de Lima tiene una parte que habla de las INDC, marca la cancha, como decimos, y básicamente yo quiero rescatar dos principios que hay que tener en cuenta en este mundo al que nos movemos post-Kioto. Uno es el de universalidad. Y repito, universalidad es básicamente la noción de que ahora todos los países tendrán que presentar contribuciones, no solo los países desarrollados. Y es muy fácil poner un bullet en una presentación y decírselos así, pero esto ha costado años de llegar a un punto donde como comunidad internacional en el siglo XXI decimos todos tenemos que presentar contribuciones. El régimen que tenemos se puede decir que es del siglo XX, nacido en una realidad donde las emisiones, digamos que venían de los países desarrollados, y estaba la noción de que solo les tocaba a ellos hacer su parte. América Latina, no todos los países, algunos más que otros, algunos países estado muy de acuerdo con la noción que todos tenemos que hacer nuestra parte, pero esto es controversial. Y el punto es que se ganó la noción de que la universalidad era lo que nos convenía. Y el otro punto que me gustaría rescatar es el tema del no retroceso. Se acuerda que lo ofrecido es un mínimo, no es un máximo. Se acuerda que no se vale hacer una vuelta en U e irnos para atrás. Entonces, aunque esto en la práctica va a ser difícil, porque pues, ¿cómo va a obligar uno a un país que va a hacer mandarle un ejército porque hicieron un retroceso en su política climática? No. Pero el punto es que en la arquitectura de los principios tenemos un acuerdo entre las naciones de que esto es lo mínimo, no es lo máximo, y que vamos a intentar avanzar en vez de retroceder. También en este llamado a Lima, en la COP, se define un mínimo de la información requerida.
Se acuerda que es necesario tener claridad sobre la información que contendrán las INDCs, las contribuciones nacionales. Se definen unas líneas de base, porque si no, obviamente, si cada uno presenta información completa y no comparable, se nos va a ser muy difícil saber si la suma de las contribuciones nacionales realmente está haciendo una diferencia. Entonces, este punto se los puedo asegurar que ha causado, no diría sangre, pero por lo menos muchísimo dolor, porque hay países que resisten apasionadamente la noción de que puedan ser evaluados desde fuera. Temas de soberanía, temas de ideología, temas de táctica. Y entonces, cada vez que hay un pequeño avance donde casi 200 países se ponen de acuerdo en líneas de base sobre la información que se les va a pedir, pues hay que entender que eso costó mucho hacerlo. Y felicitaciones a Perú, que jugó un rol de país puente, como también en muchas ocasiones lo ha hecho México. Entonces, digamos, a nivel ya más operativo, esto es pues una presentación muy básica, pero para que les quede claro un poco el 1, 2, 3 de este baile, digamos, se puede decir que partimos de un espíritu de transparencia, de presentar en buena fe, con transparencia estas contribuciones. En un proceso de las Naciones Unidas esto tiene que ir muy demarcado con decisiones, y básicamente se los marco aquí. Si quieren leerlas después y bajarlas, pues estas son las decisiones y los párrafos que ustedes podrían leer sobre el tema de la transparencia, de cómo presentar esto en una forma civilizada y comparable. También, pues obviamente no está solo cómo presentarlas, sino cuándo, ¿verdad? Y si alguien las presenta en el año 2018 no nos sirve. Entonces el cuándo importa, porque es una señal política y básicamente, en teoría, se dijo que se presentarían antes del primer cuatrimestre de 2015 para aquellas partes o países que estuvieran listos. Como verán en el resto de la presentación de América Latina, el único país que estuvo listo fue México, pero hay muchos avances muy concretos en países como Chile. ¿Quién presenta esto? Bueno, pues básicamente el punto focal dentro de un gobierno ante la Convención de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Y una vez que uno la presenta, ¿qué pasa? Bueno, pues el mecanismo más operativo es que usted la presenta, la manda oficialmente a las Naciones Unidas, y estas contribuciones van a ser formales ante el mundo en la medida en que aparezcan en esta página que les pongo aquí. También ahí les pongo la parte de la conferencia de las partes de la decisión, el párrafo. Y ahora bien, una vez que se hayan recibido las comunicaciones, las que estén listas el 1 de octubre del 2015, van a ser parte de un informe de síntesis por parte de las Naciones Unidas. No voy a entrar en todos estos datos, básicamente quería mostrarles que se han presentado estas hasta la fecha. Les puse las fechas. Y de nuevo, muy orgullosamente, nosotros latinoamericanos por lo menos tenemos ahí, sabemos que está México y que sentó un precedente muy positivo al ser el único país en todo el mundo, un país en desarrollo que la presentara, no solo cuando lo presentaron los otros países, sino que además cumplió la meta. Quiero regresar al punto del efecto agregado de las INDCs, ¿verdad? En teoría, la suma de todas estas va a llevar a un nivel colectivo de reducciones, y el tema es que lo que necesitamos saber es cuál va a ser la divergencia entre lo que los países, la sumatoria de los países van a lograr y lo que se debería hacer. Y básicamente esto va a ser controversial y vamos a estar expuestos a una gran batalla de interpretación, ¿verdad? De si las INDCs hacen una diferencia o no. Entonces ese llamado a medir el impacto fue vital, y aquí en resumen lo que les quiero capturar es que la Secretaría va a hacer esta evaluación. Los países resistieron revisar las INDCs antes de ser presentadas, pero sí se ganó el punto de que la Secretaría las va a evaluar. Y quiero destacar que otras instituciones, yo pertenezco a una, el UNEP-GAL Report, que básicamente mide esta brecha, lo va a hacer también por afuera, y vamos a tener muchos indicadores y sabremos. Aquí no voy a ir uno por uno, pero es un logro haber logrado estas líneas de base informativas. Aquí se las dejo. Y en la presentación, que la pueden bajar, o sea, yo no voy a ir por todos los detalles, pero básicamente quiero rescatarles esta mañana que hay
para que, digamos, en el mapa mental de las contribuciones ustedes tengan una idea y se los voy a resumir y el resto les quedará en la presentación cuando la bajen. Hay un modelo, hay 4 modelos, a grosso modo se puede decir. El primer modelo es una reducción absoluta con respecto a un año base. Por ejemplo, en el año 2030 yo reduzco mis emisiones con respecto a un año base que yo defino, y eso por lo general es lo que están haciendo los países desarrollados. En inglés se llama el Baseline Year Target, y no puedo entrar en detalles, pero un poco lo que quiero es capturar que hay diversidad en cómo se puede hacer una INDC. Aquí en la presentación van a ver que si ven el tweet de que mandó la Casa Blanca sobre su contribución nacional, pues es este tipo, ¿verdad? La reducción con respecto a un año, en este caso 2005, y ustedes ahí van a ver que hay varias que son en esta línea. Eso permite comparar, aquí esto es un ejemplo que les puse de un periódico, que básicamente compara. Hay otro modelo que es una meta reducción frente a un escenario proyectado. O sea, yo proyecto que las emisiones de mi país para el año 2030 serán tanto, van a ser altísimas, y yo yo me comprometo a que para el año 2030 no sean tan altas, sino que sean menores. Entonces es una reducción no frente a un año, sino frente a un escenario proyectado. El ejemplo de Gabón, ¿verdad? Es exactamente este. Ellos van a bajar 50% con respecto a un escenario de emisiones, o sea, con respecto a emisiones que no han ocurrido, pero que yo proyecto que llegarán a ese nivel. El modelo 3 puede ser una meta de intensidad, y básicamente es una reducción en la intensidad del carbono respecto a una unidad de Producto Interno Bruto, por ejemplo. O sea, las referencias a ese Producto Interno Bruto está conectado al crecimiento de la economía, y luego se puede también hacer una reducción con respecto a las emisiones per cápita, ¿verdad? Entonces hay todo un debate en cada uno de estos modelos y se pueden combinar, obviamente, pero esto en inglés se llama como el Intensity Target. El caso de México, creo que México lo incluye, pero el caso de Chile, ¿verdad? La consulta pública chilena es alrededor de una propuesta de reducción de la intensidad del carbono con respecto a la unidad de Producto Interno Bruto chileno. Se los pongo aquí de ejemplo. Y luego, obviamente, ya casi termino, hay un paquete de medidas de política pública. Por ejemplo, imaginémonos una isla pequeña que diga, yo no tengo muchas emisiones, yo quiero que mi contribución nacional sea un paquete de medidas para promover la energía solar, o un paquete de medidas para promover el menor uso de combustibles. Y esto podría ser aplicado también a países, no solo islas, sino a pequeños, los menos desarrollados. Entonces, estos 4 modelos se los dejo aquí para que lo piensen como una forma de estructurar y poder ver cuando oigan que sale una INDC, pues ver qué tipo de modelo sigue. Puede haber híbridos, obviamente, y me imagino que el expositor de México nos contará cómo lo hicieron en ese país. Yo no voy a entrar en esta parte por falta de tiempo, pero es un poco el tema de la polémica que ha generado los INDCs en algunos países. Les hablo del tema de los principios. Voy a pasar rápido para que sepan lo que les va a quedar en la presentación. El tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas al centro del debate. El tema de las respectivas capacidades como un puente para romper ese impasse. Y una reflexión final, y ya en esto termino. Y abrimos preguntas o más adelante. Yo quisiera ponerme en la cancha o en la parte de la cancha que dice que las INDCs pueden ser un catalizador, pueden contribuir a motivar acciones fuera del Estado. Para mí esa es la clave, que haya un encadenamiento hacia afuera con la sociedad, con la ciudadanía, con el sector privado, con los bancos. Sin ese encadenamiento sí se van a quedar cortas, y por eso es importante el tema de cómo se diseñan. Es muy importante insistir en nuestros países que hay principios de no retroceso, principios de no resistir la idea de que esto solo le toca a los otros y no a nosotros. Es un contexto con un llamado universal, pero quiero cerrar con un punto muy básico, y es alrededor de procesos de consulta pública, procesos de empoderamiento de otros campeones, si pudiéramos buscarlos en la sociedad, que haya una apropiación de esta idea de que tenemos que hacer una contribución que sea beneficiosa para el país, que sea buena para el desarrollo, y que en la medida
esa es mi teoría, en la medida en que haya apropiación del concepto por parte del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, de los científicos del país, en esa medida se va a facilitar la ejecución en la práctica de estas contribuciones nacionales. Aquí voy a parar y le devuelvo la palabra a Alberto. Gracias. Gracias, Mónica. Muy interesante tu presentación. Recordemos 2 o 3 ideas nada más. Las INDC son contribuciones a un esfuerzo global para reducir gases de efecto invernadero. Permiten delinear públicamente acciones post-2020, que es un periodo que empieza a partir del 2020. ¿Y por qué? Ya lo explicó Mónica. Porque los países en desarrollo han pedido 5 años para poder prepararse para estas contribuciones frente a la preocupación lógica de los países pequeños y vulnerables, ¿no? Destacó también, Mónica, el llamado de Lima, que fue esta decisión de las partes en diciembre acá en Perú, que marcó 2 principios importantes de la INDC, que son la universalidad, que es que todos los países deberán presentar sus contribuciones, y el no retroceso, que es el hecho de que los países deban ofrecer lo mínimo y de allí aumentar sus ambiciones, más no retroceder, ¿no? Finalmente, la importancia de las INDC, que permitirá no solo activar la participación del Estado, sino insistir en el principio de no retroceso. Tengo una pregunta para ti, Mónica, que enviada por nuestros participantes. ¿Afectan las INDC al mercado de carbono? Porque lo que señala es que ahora no existen países obligados a reducir sus emisiones. Gracias por la pregunta, es una pregunta importante. Hay un trauma, ¿verdad?, con el mercado de carbono. La gran apuesta de nuestros países en el modelo, en el esquema anterior de Kioto, eran mercados de carbono, mecanismos de mercado, y esto se vino a un colapso por precios, y entonces ahora que vienen las INDCs, es muy legítima la pregunta que se hace el sector privado de decir, bueno, pero de ahí, yo invertí en todo esto, no pasó lo que se tenía que pasar y ahora me salen con este nuevo modelo. ¿Cómo se relaciona? Entonces, válida la pregunta. El tema es que esto va a depender de los sectores, ¿verdad? Un sector como transporte es difícil meterlo en un mercado de carbono en América Latina, pero hay otros sectores que sí son más amoldables a un esquema. Entonces, eso por ahora va a depender de cada país. Cada país, por ejemplo, quiero decir, si Brasil y China dicen que van a ser mercados de carbono, eso traería una vitalidad al modelo de mercado que algunos países quieren, otros no, pero traería una vitalidad a este modelo. Entonces, la respuesta corta a esta pregunta, que requiere todo un webinar, es que sí hay un cierto optimismo cauteloso de que algunos países van a explorar la posibilidad de cubrir su contribución a través de mecanismos de mercado. Entonces, digamos que no son excluyentes, pero a nivel de señal política, más que por el lado de las INDCs, el punto es que si de aquí a París los países a nivel político se ponen de acuerdo en que los mecanismos de mercado van a ser una buena parte del nuevo régimen o el del post-Kioto, el modelo post-Kioto, pues eso podría vitalizar esta discusión. Y el punto para cerrar es que esto tiene mucha resistencia ideológica de algunos países y muchos de ellos están en nuestra región. Entonces tenemos también que tener una conversación regional sobre el tema. Gracias. Vamos a agradecerle a Mónica por su presentación, por sus preguntas, y ahora vamos a pasar, por favor, con María Elena Gutiérrez. Ella es gerente de investigación de Libélula, es empresa consultora peruana experta en gestión de cambio climático y comunicación. Ella tiene 14 años de experiencia en políticas y proyectos de desarrollo sostenible, biodiversidad y cambio climático, y apoya al Ministerio del Ambiente peruano en la elaboración del INDC de este país. María Elena nos va a dar un panorama de cuáles fueron las INDC presentadas hasta la fecha y nos va a dar el análisis. Por favor, no se olviden de enviar sus preguntas por el chat a lo largo de la presentación de María Elena, pues habrá un espacio para la respuesta. Adelante, María Elena. Muchas gracias, buenos días a todos. He traído el día de hoy una breve presentación donde estamos tratando, está conmigo a mi costado Daniel Abanto, que también ha trabajado en el análisis de estas INDC presentadas hasta la fecha de forma oficial, y hemos tratado de hacer un breve análisis de
qué grado de compromiso están los países reflejando, y al final hemos tratado de hacer un poco avesados, de tratar de analizar si esto está cumpliendo con lo que dice la meta de no superar los 2 grados centígrados según el IPCC. Hemos tratado de resumir no solo las que han presentado en este primer trimestre, en estos primeros meses, sino también una propuesta que mencionó Mónica, que también es bastante interesante, sobre todo para países en Latinoamérica, que es la de Chile. Pero antes de empezar eso, quería mostrarles este primer slide, donde ustedes pueden ver estas gráficas que son trabajadas por el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que está reflejado en el UNEP Gap Report, donde ustedes pueden ver esa franja azul, ese bloque que va hacia arriba, ¿sí? Esto está medido en gigatoneladas, que son la acumulación de las emisiones en la atmósfera a nivel global. Esta franja azul que ven hacia arriba viene a ser el escenario business as usual, es decir, el escenario habitual, el tendencial, el que pasa si es que no se hace nada al respecto y continúan las emisiones como en el pasado, ¿sí? Llegaríamos al 2030 cerca de 72 gigatoneladas en la atmósfera, ¿sí? Y si uno compara con el bloque inferior, que es el bloque rosado, ¿qué es lo que dice el IPCC? Para no superar los 2 grados centígrados, lo que va a desencadenar una serie de impactos inigualables en la atmósfera debido al cambio climático, dice que no deberíamos superar los 42 gigatoneladas en la atmósfera, con lo cual hay un gap, hay una brecha que tenemos que cerrar con todas estas contribuciones domésticas que los países están presentando. Sabiendo cuánto es la meta, vamos a analizar en esta gráfica que también la hizo Conexión COP, está mostrando los 37 países que han presentado hasta la fecha, hasta el 15 de mayo, y esos 37 países, por supuesto, están los países de la Unión Europea, representan en conjunto el 24% de las emisiones mundiales hasta el año 2012. ¿Sí? Quiere decir que la cuarta parte representativa de emisiones ya presentó. Falta las otras 3/4 partes de los países. Y vamos a analizar las principales. Acá les hemos traído, por ejemplo, la de Suiza, que por supuesto fue la primera en presentar. ¿Y qué es lo que propuso Suiza tratando? Como ven en esta tabla, la primera columna lo que trata es de identificar los diferentes criterios que han utilizado los países, como Mónica contaba, que ha sido bastante complejo llegar a un acuerdo de cuáles son los criterios con los cuales se va a informar esas contribuciones. Bueno, hasta la fecha los países están tratando de ser muy claros de cómo presentarlas. En este caso, el 27 de febrero, Suiza presentó, 5 páginas, y en esas 5 páginas ellos hicieron una reducción o una contribución absoluta, es decir, contra un año pasado, contra el año 1990, que es la mayoría de lo que vienen haciendo los países desarrollados según Kioto. Y acá Suiza ofreció 50% de reducción con respecto al año 2030, ¿sí? Inclusive marca un poco de trayectoria, dice que antes del 2030, al 2025, ellos lograrían una reducción de 35%. Algo interesante y que es muy transparente Suiza al decirlo, es que dice que de ese 50% de reducción, 30% va a ser en su país, o sea, territorialmente esa reducción la van a conseguir en su país, y 20% en el exterior, es decir, van a tener que continuar una serie de mecanismos internacionales de transferencia o créditos de carbono para lograr esa reducción fuera de su país, ¿no? Y la mayoría de las contribuciones que hasta la fecha se han presentado tienen un argumento del por qué consideran ellos que es justo y ambicioso. En este caso, Suiza, por ejemplo, dice que ellos son bastante, han mitigado bastante a lo largo de los años, ¿no? A pesar que su producción y su población han venido creciendo desde el año 1990, ellos fijan una reducción bastante alineada a lo que dice el IPCC. Sin embargo, ellos dicen que están haciendo un esfuerzo mayor porque el costo marginal de abatimiento, es decir, el costo por reducir 1 tonelada de emisiones en su país es bastante alto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ya han venido reduciendo bastante en el pasado y prácticamente tendrían que hacer cambios drásticos en su desarrollo, por ejemplo, en el sector de transportes y en el sector de vivienda, que eso tendría pues
cambios de largo plazo, ¿no? Entonces, sin embargo, ellos están pensando, inclusive hablan de metas de largo plazo, de reducir entre 70 y 85% al año 2050. Pero claro, dicen, en ese caso tendrían que incluir algunas compensaciones en sumideros y remociones. Esto también, en el caso de Suiza, muestra un poco de argumento de cómo va ese crecimiento tanto de población histórica como de sus emisiones. Si ven, las emisiones tanto nacionales como per cápita han venido marcando una tendencia hacia la reducción, a pesar que su población crece y, como había mencionado, a pesar que su PBI o PIB también crecen. Entonces, ese es un poco de los argumentos que dice Suiza. Claro, al haber sido una de las primeras contribuciones, pues han habido mucho más tiempo para poder analizarla. Y han surgido unas críticas, que es en este slide que hemos tratado de recoger, donde, por ejemplo, hay muchos críticos que dicen que si bien tiene unos indicadores de mitigación bastante altos, Suiza, un comportamiento que parecería bastante alineado a lo que dice el IPCC, critican que muchas de las emisiones ocasionadas por Suiza también son por su consumo, el consumo de bienes y servicios que no son producidos en Suiza, sino en otros países, y que eso no se está contabilizando. Entonces, esa es una de las preocupaciones o críticas que han surgido en la esfera desde su presentación. Hay otra INDC interesante que es la de Estados Unidos, interesante porque además ellos representan una buena cantidad de las emisiones del mundo, creo que son como 12%, ahorita no tengo la tabla, pero ellos, ¿qué es lo que dicen? También es una reducción absoluta, es decir, con un año pasado, sin embargo, no es contra el año 1990, es contra el año 2005. ¿Sí? En este caso, ellos ofrecen una reducción entre el 26 y el 28% con respecto al año 2005 y lo van a lograr en el año 2025. También un poco cuentan la trayectoria, cómo va a ser eso. Al 2020, cuánto van a reducir, y al 2025, cuánto adicionalmente lo harían. Si bien es una contribución de 5 páginas, ellos incluyen anexos bastante voluminosos de cómo han logrado tener esas cifras. En este caso, ni Suiza ni Estados Unidos hacen una alusión hacia alguna meta específica en términos de adaptación. Estados Unidos no condiciona esta reducción con respecto al uso de mecanismos internacionales de mercado. Y cuando se refiere a ajustes ambiciosos, ellos muestran que van a tener que acelerar en los últimos 5 años, entre el 2020 y el 2005, van a tener que hacer una aceleración de su reducción, de tal manera que sea consistente con la meta de los 2 grados centígrados según el IPCC, no superar los 2 grados centígrados. Y incluyen uno de estos gráficos, que es una trayectoria de cómo sería esa línea, la línea oscura negra es el histórico, la información que es real, y las líneas punteadas viene a ser el escenario, un business as usual si no se hiciera esas reducciones. Y las líneas rojas tienden a ser ya las metas de reducción. Sin embargo, como ustedes ven cuáles son las críticas que han venido circulando en los medios, es que si uno compara contra el año 2005, efectivamente hay una reducción interesante, pero si se hiciera contra el año 1990, no necesariamente se podría reflejar una reducción tan interesante como en los casos anteriores, ¿no? Entonces, y eso se puede ver a través del gráfico, una diferencia entre relacionar la reducción contra el 2005 versus relacionarla contra 1990, ¿no? Eso es lo que muchos críticos han alegado. Hay otra contribución que se refiere a la Unión Europea, y ellos ya habían anunciado muchos de estos compromisos de metas al 2020, ahora han agregado hacia el 2030, es una reducción del 40% con respecto al año 1990, es decir, es una reducción absoluta. En este caso tampoco han incluido explícitamente alguna reducción en adaptación, una meta en adaptación, y también dicen que esta meta no lo están condicionando a créditos internacionales. Cuando se refieren a la justificación de por qué esta meta es justa y ambiciosa, ellos se refieren a que ya al 2020 habían ofrecido una reducción del 20% de sus emisiones con respecto al año 1990, y que en un periodo solo de 10 años estarían aumentando como 20% más. Entonces ellos van a hacer una reducción mucho más agresiva en poco tiempo. En el caso de Rusia es interesante, y acá también lo hemos traído porque si bien
toma la misma muestra que las anteriores de ser reducciones absolutas, es decir, contra un año anterior. Ellos, y también pareciera ser que el porcentaje es bastante interesante, entre 25 y 30% al año 2030. La reducción, y eso me voy a permitir mostrar un gráfico que ha venido analizando Climate Action Tracker sobre diferentes comportamientos históricos relacionados a las INDC presentadas y diferentes escenarios de cómo se podría comportar estas reducciones. En este caso, por ejemplo, en este gráfico, como ustedes pueden ver, en las líneas negras bastante marcadas viene a ser la data histórica. Y si ustedes analizan, desde el 1990 hay una reducción bastante interesante ya ocurrida en el pasado. Sin embargo, pareciera ser que según sus INDC llegarían a aumentar en el año 2030. ¿No? Entonces, esto, si bien contra 1990 puede ser una reducción, comparado con los años 2000 o 2010 no necesariamente es el mismo esfuerzo, y eso es una también de las críticas que se viene circulando con respecto a las contribuciones presentadas por Rusia. Sin embargo, no condicionan esta reducción a mecanismos de mercados internacionales, y en este caso ellos alegan que es justo y ambicioso porque si bien el crecimiento de su PBI o PIB ha sido bastante alto desde 1990, sus emisiones no han crecido a la par. Sin embargo, ellos van a hacer un esfuerzo adicional para poder lograr esta meta de los 2 grados centígrados según el IPCC. Además, argumentan el uso de capturas o remociones a través del sector de bosques, ¿no? De las capturas que pueden haber remociones con el desarrollo de ese sector. En el caso de México ha sido bastante estudiado porque es la primera que se ha presentado, la primera contribución en Latinoamérica, y nos ha servido a muchos de ejemplo, porque por un lado es una de las pocas veces en que un país en vía de desarrollo no condiciona su reducción a financiamiento o ayudas internacionales. Sin embargo, ellos argumentan que podrían ser mucho más ambiciosos en su reducción, de 25% al año 2030, sí, al 2030, y podrían hacer un aumento del 40% si es que habría algún sujeto a que haya un acuerdo global y que eso incluya, por ejemplo, precio al carbono internacional, cooperación, comparación técnica, acceso a recursos financieros de bajo costo y transferencia de tecnología. Por otro lado, ellos, en este caso, a diferencia de los otros países que he mencionado, es una reducción relativa, es decir, contra un BAU futuro, ¿no? Y es ahí donde todavía es mucho más rica analizar esta contribución para países en vía de desarrollo que están tendiendo a hacer una presentación de INDC relativas, ¿no? Y en este caso también incluye metas o compromisos en adaptación. Por ejemplo, ellos inclusive cuantitativamente dicen que van a lograr fortalecer la capacidad en adaptación en un 50% de sus municipios que son más vulnerables, van a implementar una serie de acciones relacionadas a sistemas de alerta temprana, anuncian una deforestación cero para el 2030 y desarrollan toda una serie de acciones con un enfoque en adaptación basada en ecosistema, el sector social y sobre todo en infraestructura estratégica y sistemas productivos, con lo cual es una de las primeras que lanza compromisos en adaptación. ¿Y por qué alegan que es justo y ambicioso? Según el texto que incluyen, por un lado dicen que es un país en desarrollo, ¿no? Y que altamente vulnerable al cambio climático, sin embargo sus emisiones no son tan representativas, es 1.4 de las emisiones globales, y que además ellos, para lograr y estar a la par de las metas globales del IPCC, ellos no condicionan esa reducción del 25% a cualquier financiamiento internacional o a cualquier acuerdo internacional, lo financiarían domésticamente, específicamente la reducción de emisiones de black carbon. No puedo pasar hacia la otra diapositiva.
Pero la siguiente se refería ya a un recuento rápido de las otras presentaciones, de las otras INDC que son Noruega, con una reducción de 40% al año 2030 con base en 1990, Liechtenstein, que realmente no es tan representativa en términos de emisiones, pero que también hace un esfuerzo de reducir 37% con respecto a 1990. Canadá es parecida a la de Estados Unidos, es contra el año 2005, es una reducción del 30%. Gabón, que es un país que en vías de desarrollo, que ellos han presentado inclusive una meta bastante alta de 50% con relación a un BAO futuro, es una reducción relativa, ¿no? Y Andorra, que también recientemente ha presentado contra un BAO, es una reducción relativa. Y finalmente lo que queríamos analizar y quería mostrarle un poco lo de Chile, que esto es interesante, eso todavía no es una propuesta oficial, sin embargo esto está difundido internacionalmente, es una propuesta que viene discutiendo Chile domésticamente y tiene acá barajando dos opciones relacionadas a mayor ambición que la otra, pero esta la sujeta hacia un indicador de intensidad, es decir, el uso de carbono por cada 1000 unidades de su PBI en términos de pesos chilenos, que es interesante ver, y esto lo sujeta en función de cómo crezca este PBI, pero separa al mismo tiempo sectorialmente una de sus mitigación relacionada al sector bosque, entendiendo que esto es un sector bastante complejo y muchos de los países anteriores también han manifestado de su complejidad. En la siguiente, y esta es la última, lo que queríamos ver era qué significa el haber presentado estos 37 países en términos de atmósfera. Estos 37 países vienen a ser en este gráfico los que vienen coloreados, ¿no? Por un lado, si uno analiza en el año 2012, la Unión Europea representaba el 9% de las emisiones, Estados Unidos el 12%, Rusia el 4%, y el resto de las que han presentado INDC representan el 3%. Es decir, todas estas representan, como les mencionaba, casi una cuarta parte de las emisiones globales. Aún faltan las otras 3/4 partes. China, por ejemplo, es un 25% de las emisiones, Brasil, India, Sudáfrica es otro porcentaje importante, y ahí entramos los demás, el resto, por ejemplo, Perú. ¿Y qué significa esto del 2012 según las INDC al 2030? Y esto analizando un poco cómo serían este comportamiento de emisiones, si es que Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y el resto de las INDC cumplieran sus contribuciones, las emisiones que podrían ocasionar al planeta serían estas, ¿sí? 3.8 gigatoneladas, 4.5, 3, 1.2, pero no tenemos certeza qué es lo que va a presentar China y el resto de los países. Y acá hemos hecho dos escenarios. Por un lado, ¿qué pasaría si es que todo siguiera igual, estos escenarios tendenciales? Sí, que asumiendo de que de repente en el 2030 recién se pica, es decir, que hasta el 2030 recién ahí se va a estabilizar el incremento de las emisiones, ¿cuánto podrían asumir esas emisiones? Eso es lo que le llamamos el escenario BAO, estamos hablando de 14 gigatoneladas, los demás países 8, y el resto de países, por ejemplo, si suplicaran sus emisiones con respecto al 2012, llegaríamos a 32. La suma global estaríamos bordeando los 67 gigatoneladas. Recuerden cuánto dijo el IPCC, 42, máximo 44. Con lo cual, en este escenario, que todo siguiera igual para el resto de los países, no cumplimos la meta del IPCC. Sin embargo, ¿qué pasaríamos si vamos por un escenario mucho más positivo? Que el resto de los países, de repente, y esto es haciendo algunos ejercicios de modelos, llegaran a lograr una emisión como el nivel del año 2012, como lo que en el 2012 fue. En este caso, sí llegaríamos a 44 aproximadamente a cumplir la meta del IPCC. El mensaje final es que el 75% del restante de los países, somos más de 150 países que faltamos por presentar, necesitamos tener todavía una mayor ambición en las reducciones. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias a María Elena por la presentación. Ha sido muy aleccionadora y bueno, lo que hemos entendido básicamente es entender que el 75% de los países que falta presentar tienen que hacer una gran apuesta por combatir el cambio climático y para no llegar a esta dramática cifra que ha planteado el IPCC con el incremento de los 2 grados centígrados. Tengo un par de preguntas para
para María Elena. Sí, la primera de ellas es ¿cómo participa la sociedad civil en las INDC? No sé si me escuchan. ¿Sí? Esa es una excelente pregunta, porque el proceso de construcción de las INDC es una clave del éxito realmente estabilizar las emisiones en la atmósfera. Y ese proceso implica no solo el liderazgo de un sector público que representa al país, porque el sector público puede comprometerse, por ejemplo, en hacer inversiones o tratar de dar las condiciones que habiliten una serie de cambios en la inversión, en la producción. Pero es el sector privado, la sociedad civil, la academia, los estudiantes, la prensa, los que deben tratar de acompañar estas condiciones que brinda un sector público con inversiones responsables, con cada uno tratar de hacer un compromiso futuro. Por ejemplo, si cada uno debería entrar a hacer sus huellas de carbono, medir cuánto es mi huella, cuánto es el consumo de energía que mis actividades representan, con cuánto me comprometo yo al 2030 o con cuánto me compromete mi familia al 2030. ¿Es acaso que más bien mi situación va o vamos a tener todos, cada uno, automóviles privados y cada vez más circular en nuestras ciudades? ¿O es que más bien nosotros nos comprometemos con bicicletas, nos comprometemos a tomar el transporte público, desde esas pequeñas acciones hasta las grandes acciones como energías renovables, de introducción de energías renovables y eficiencia energética en nuestra matriz, o cambios estructurales del transporte, desde los alcaldes realmente teniendo una participación activa. Sin ellos, estas contribuciones solo van a quedar como números y papel. Listo. María Elena, una pregunta más. ¿Hay mecanismos para que las partes rindan cuentas sobre sus INDC? Precisamente es lo que se está discutiendo en el marco de las COP, tanto en esta COP 20 que pasó en Lima y en esta COP 21 que va a ser en París. Es una vez que todos presentemos, y en el mejor escenario, los 190 países presentamos contribuciones para antes de octubre y el secretariado la suma. Luego, ¿qué va a pasar? ¿No? Primero que nada nos vamos a dar cuenta si es que estamos cumpliendo o no, y segundo, en los supuestos que hay detrás, porque los que presentemos, por ejemplo, con respecto a escenarios futuros, tenemos que presentar una serie de metodologías y supuestos que se han utilizado, y eso es bastante complejo, porque nadie sabe qué va a pasar al futuro. Y por otro lado, los países todavía, y los desarrollados también, tienen muchas complejidades sobre medir el sector forestal. No necesariamente hay una claridad de cómo es la dinámica de los bosques y el por tipo de ecosistema. Entonces todavía hay una incertidumbre que el secretariado va a tener que liderar también conjuntamente con las presidencias de las COP para analizar cómo van a ser esta etapa de evaluación, pero luego ver unos seguimientos. Por ejemplo, cada 5 años se piensa hacer unas actualizaciones de las INDC, de cómo ha ido su progreso, pero también una actualización en función de la mejor data que tengan, y a través de otros mecanismos que son los BUR, que son los reportes bianuales que ahora los países tienen que presentar a Naciones Unidas, donde tienen que reportar cuál ha sido el avance en términos de estas contribuciones. Entonces, pero de todas maneras, la COP21 va a ser clave en tener una claridad sobre este tema. Listo. Le agradecemos a María Elena bastante por hacer esta corta reflexión y estas preguntas, a responder las preguntas, por favor. Le pedimos a ustedes que sigan mandando las preguntas. Nuestro último panelista es el doctor Daniel Buira Clark. Él es coordinador general de Cambio Climático y Desarrollo Bajo en Carbono del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. En esta capacidad estuvo a cargo de la elaboración técnica del INDC y está a cargo de la elaboración del Inventario Nacional de Compuestos y Gases de Efecto Invernadero, de las perspectivas nacionales de emisiones y del desarrollo colaborativo de modelos de negocios bajos en carbono y de tecnologías climáticas. Tiene la experiencia en temas de estrategia corporativa y política pública de bajo carbono. Daniel nos va a hablar sobre este interesante proceso que hubo en México, que recordemos es el único país latinoamericano hasta la fecha que ha presentado su contribución nacional. Les recuerdo nuevamente que pueden enviarle sus preguntas por el chat y inmediatamente después de que él termine su presentación vamos a plantearle algunas. Adelante, Daniel. Buenos días a todos. Es un gusto poder participar en este foro y agradezco mucho la oportunidad y la invitación de los organizadores.
el tema de los INDCs es de gran importancia para cambio climático, y creo que las ponencias anteriores han comunicado por qué, pero también han comunicado los retos y la complejidad. A mí me pidieron hablarles un poco acerca de la experiencia de México, entonces trataré de presentar por unos 15 o 20 minutos. Como dijeron hace unos minutos, trabajo en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de México. Muy bien, el contenido que quiero presentarles es un poco de contexto rápidamente, qué hemos hecho en México en el tema de cambio climático. Después quisiera hablarles un poco de los INDC mismos, el proceso que seguimos y también qué lecciones hemos aprendido que quisiéramos compartirles. Entonces, empezando con la discusión de contexto muy rápidamente, en México tenemos emisiones de más o menos el 1.4% del total global. Estas comparativas se pueden hacer de distintas maneras, no es importante entrar ahora en el detalle, pero desde hace varios años reconocemos que no por ser un emisor relativamente mediano o pequeño podemos dejar de actuar. Es necesario que todos los países actúen, porque aunque los dos principales emisores podrían generar un gran porcentaje del total, lo que pueden ver es que ya desde Corea a Italia hay un grupo de 10 países que más o menos emiten lo mismo, y si todos estos no ponen de su parte, no vamos a resolver el problema. México está en este grupo. Entonces, a pesar de ser un país en desarrollo, queremos avanzar en cambio climático. Es por dos razones. Primero, creemos que cada país, como ya se dijo, somos un país altamente vulnerable a los efectos negativos de cambio climático. Entonces, necesitamos que el mundo entero se movilice. Y nuestra manera de comunicar este mensaje es poniendo de nuestra parte, en la medida de lo posible, desde que podemos. Entonces, nuestra visión ambiental se centra en un concepto de crecimiento verde incluyente. Esto está en el Plan Nacional de Desarrollo de la administración actual. También tenemos una ley de cambio climático. Como un país en desarrollo, continuamente buscamos maneras de buscar el crecimiento económico. Pero lo que se está reconociendo es que esto no se puede hacer de manera aislada. Es necesario también buscar una inclusión social para reducir la pobreza, no solo el PIB, sino la distribución de la riqueza. Y a la vez es importante preservar el capital natural. Entonces, cualquier medida o política que tengamos en México se debería de ver a través de esta lente triple. Es otra parte del contexto de por qué hemos empezado a actuar como lo hemos hecho. Entonces, en México llevamos, como dije, varios años con gran interés en el tema. Un poco, quizá el logro más distintivo de México es que en el 10 de octubre del año 2012 entra en vigor nuestra Ley General de Cambio Climático. Entonces, en esta lámina muestro algunos de los avances del país hasta entonces. No quiero tomar mucho tiempo, la idea aquí no es hacer una narrativa histórica exhaustiva, pero sí sirve tener un poco este contexto porque explica cómo pudimos hacer los INDCs. En particular, la ley nos pone una serie de metas y nos pide establecer un marco institucional. Y entonces, para nosotros, en la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología, apoyados con colegas de la Cancillería, que elaboramos los análisis de la INDC, fue un apoyo muy fuerte. El reconocimiento de que hay metas nacionales y pues el andamiaje de un marco institucional que nos permitió ser ágiles y a la vez ser incluyentes en cuanto a distintas perspectivas de la sociedad. Entonces, al entrar en vigor la Ley de Cambio Climático nos pide un marco institucional que describiré a continuación. Aquí les señalaré pues que se crea en enero del 2013 la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Tiene esta 14 secretarías y es el órgano que gobierna la política de cambio climático en México. Es una política netamente transversal. También
se instala el Consejo de Cambio Climático. Este es un grupo de ciudadanos reconocidos por su capacidad individual en distintas áreas de la vida pública. Tenemos a académicos, tenemos a industriales, tenemos a gente que representa a la sociedad civil. Entonces, es un grupo transversal en cuanto a su contenido y con individuos muy distinguidos. Lo preside el doctor Mario Molina, que es el Premio Nobel de Química. Entonces, tenemos también un par de instrumentos de planeación importante. México crea y publica una Estrategia Nacional de Cambio Climático con una visión a 10, 20 y 40 años en el 2013. En el 2014, un Programa Especial de Cambio Climático, que es una lista de acciones con presupuesto y con planes de cumplimiento de las dependencias del sector de la Administración Pública Federal. Entonces, aquí hay una serie de avances importantes. A la vez, reconocemos que hay otro tipo de cambio. Tenemos, por ejemplo, en México la aprobación de una reforma energética importante en diciembre del 2013. Esta reforma energética tiene como objetivo incrementar la inversión en el tema de la energía. Es la primera vez que entra la palabra sustentable en la Constitución mexicana a través de esta reforma constitucional. Entonces, en el sector eléctrico, la reforma energética nos permitirá avanzar la inversión en energías limpias y renovables. En el sector petróleo y gas, nos va a permitir una mejora operacional, pero estamos buscando aumentar la producción. Entonces, esto podría incrementar las emisiones, al menos en ese sector, en cierta manera. Lo importante es equilibrar a nivel país las emisiones y asegurarnos que estemos logrando una reducción. Entonces, ya en este contexto, en marzo del 2015, damos a conocer nuestros INDCs. Muy bien. Me tomaré 2 minutos de su tiempo para describir el marco institucional en el cual nos apoyamos, aunque ya haría a conocer algunas de las ideas principales. El Sistema Nacional de Cambio Climático reúne a la Comisión Intersecretarial, el instituto donde yo trabajo, que es un instituto técnico especializado con cierta autonomía de gestión, y el Consejo de Cambio Climático, que son los individuos reconocidos, con los 31 estados y un distrito federal, los más de 2.000 municipios y el Congreso de la Unión. Tenemos entonces instrumentos de planeación como los que ya describí. Tenemos un fondo que nos permitirá financiar. Estamos estableciendo dentro del INEC, pero de una manera, bueno, con consejeros autónomos, una coordinación de evaluación. En fin, entonces, en este contexto nos fue relativamente ágil el poder elaborar los INDCs, porque nos pudimos apoyar en todas estas instancias, nos pudimos apoyar en lo que ya se había acordado para la estrategia, pudimos contar con el apoyo de distintas autoridades estatales, etcétera, la aprobación de la SIC, los insumos del Consejo, etc. Voy a describir brevemente los compromisos de México, aunque agradezco que la ponente anterior ya las mencionó, en un cuadro comparativo sumamente interesante. Muy rápidamente, nuestro compromiso de reducción fue en efecto de 25%, como se mencionó. Este 25% se compone 22% de gases de efecto invernadero y 3% de carbono negro expresado como gases de efecto invernadero. Como la convención no contabiliza carbono negro de esta manera, para la comparabilidad internacional usamos el 22%, pero estoy hablando del mismo compromiso, contra un escenario inercial, y podríamos llegar a un 36% o al 40% que se mencionó con carbono negro, si se cumplen ciertas condiciones. Y aquí está en carbono negro. Otro compromiso es que tendremos un pico en emisiones netas en el periodo INDC, es decir, del 2020 al 2030. La idea es que empiecen a bajar las emisiones desde el año 2026. Además, incluimos metas de adaptación. Esto ya se mencionó y se resumió sumamente bien. Simplemente quiero hacer hincapié en la importancia para México y de traer la adaptación de manera par a la mitigación, a las negociaciones climáticas. Incluso nuestra ley de cambio climático nos pide lograr avances en ambos rubros, adaptación y mitigación, pero privilegia la adaptación sobre la mitigación.
bajo la simple lógica de que en cuanto a la mitigación, aunque México haga todo lo que tiene que hacer, eso de por sí no garantiza que reduzcamos los riesgos de cambio climático. Necesitamos que todos los países participen. Y en adaptación, cualquier inversión que hagamos, pues sabemos que va a reducir la vulnerabilidad de nuestra población. Entonces, de esa manera se ve más urgente y más inevitable. Tengo algunos comentarios metodológicos que probablemente son muy técnicos, entonces estoy muy dispuesto a entrar en el tema de los debates de cómo se maneja una línea base, cómo se contabiliza el carbono negro, cómo manejar distintos temas del área forestal, pero reconocemos que hay mucha complejidad en lo que es el uso de suelo y cambio de uso de suelo, y tal vez si hay interés en las preguntas con mucho gusto, pero ahora no me tomaría más tiempo para entrar en ese detalle metodológico. Entonces, ahora describiré, y seguro aquí habrán también preguntas, un poco el proceso que seguimos en México para elaborar las INDCs. El trabajo analítico se condujo en el instituto donde trabajo en colaboración con nuestra Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tuvimos la fortuna de no empezar de cero. Ya teníamos una serie de análisis elaborados en años previos que nos daban una buena indicación de cuáles son los potenciales del país. Entre ellos, pues, modelaciones de sistemas energéticos, curvas de costo marginal de abatimiento, etcétera, otros instrumentos que algunos de ustedes a lo mejor conocen. Entonces pudimos empezar a hacer estos trabajos analíticos. Además partimos de un inventario recién elaborado con buena resolución, al menos mejor que el anterior. Entonces partimos de una base analítica para elaborar las proyecciones del escenario inercial y luego las proyecciones sectoriales y la aplicación de posibles medidas que se modelan para entender pues cuál es el efecto de reducción. Tuvimos una discusión con el Consejo de Cambio Climático en noviembre de 2012, donde ya se les planteó pues el modo de trabajo y las herramientas principales y las ideas principales. No los resultados, pero sí la manera de trabajar. Fue una discusión muy rica donde se nos hicieron muchas sugerencias concretas, porque el Consejo contiene expertos de los distintos campos. Entonces hubieron comentarios pues, de representantes de la industria, hubieron comentarios de representantes del sector forestal, comentarios de colegas académicos muy valiosos. El proceso siguió y en diciembre del 2012, habiendo ya refinado y fortalecido la manera de trabajar, se aprobó por el Consejo Intersecretarial de Cambio Climático. Y en febrero, ya habiendo avanzado un borrador inicial de cada sector para saber más o menos por dónde serían las acciones de mitigación, tuvimos un taller de todo un día de participación muy amplia, donde recibimos muchos insumos e incluso recibimos ideas nuevas que se incluyeron en el INDC. Se publicó el INDC en marzo. Sin embargo, nosotros consideramos que el proceso de consulta de alguna forma continúa. Seguimos hablando con los distintos sectores, seguimos tomando en cuenta sugerencias. Claro, el compromiso ya se mencionó. Y eso es importante señalarlo, porque después de todo el trabajo analítico, después de todo el trabajo de consulta, se requiere una decisión política. Y en México tenemos la suerte que fue una decisión incluso a nivel gabinete o a miembros del gabinete de cuáles serían las cifras que pondríamos como país. Cuando discutimos compromisos de un país a 10 o 15 años, distintos sectores de la sociedad y de la vida productiva señalan inquietud. Dicen, bueno, a lo mejor yo puedo reducir aquí un 15 o un 20 o un 30%, pero no me digas que es no condicionado, eso tendría que ser condicionado. Sin embargo, nosotros no estamos comprometiendo a una empresa o a un sector, estamos comprometiendo al país como tal, sabiendo que hay distintas opciones, distintas posibles trayectorias, y sabiendo que, en cierto sentido, el trabajo comienza ahora. Bueno, tenemos un plan y de ahí una meta, pero cuando se llegue a un acuerdo en París y estén las fichas sobre la mesa y ya tengamos las cifras a las que se comprometen los países en claro,
y tengamos la cifra de México, que bueno, ya la conocemos, va a empezar entonces el trabajo de planeación mucho más fino. Y reconocemos que ahí también habrá mucho trabajo político. Quisiera retomar esta idea de lo condicionado y lo no condicionado, porque es otro aspecto de nuestra INDC que nos parece importante. En las negociaciones en el seno de la dinámica de la Organización de las Naciones Unidas tienen una dinámica muy peculiar y pueden ser lentas en realidad. Y esto tiene que ver un poco con lo que mencionó Mónica al principio. Es muy difícil lograr consenso entre países tan diferentes. Sin embargo, en México, con los análisis que hicimos, tenemos dos posibles escenarios de mitigación. Uno, que sabemos que podemos cumplir con un esfuerzo importante, pero a la vez manteniendo cierta competitividad internacional. Y otro, que sabemos que se necesita para el cumplimiento de los 2 grados centígrados y para una descarbonización profunda. Ya tenemos nuestra trayectoria de descarbonización profunda, al menos un esbozo inicial indicativo, pero reconocemos que los cambios estructurales que se requieren para llegar a esta trayectoria ambiciosa pero necesaria no son realistas para un país aislado. Solo podemos contemplarlas si el resto del mundo está haciendo un esfuerzo de alguna forma semejante o comparable, tomando en cuenta, claro, las distintas posibilidades de los distintos países. Y por eso señalamos dentro de nuestras condiciones un precio internacional del carbono. Esto es algo que cualquier economista y cualquier experto de cambio climático y cualquier persona que ha leído el tema diría que es necesario. Y sin embargo es algo que no se maneja de manera clara y explícita en las negociaciones. Y es algo que consideramos que hay que traer a la luz. Ya vimos los análisis que se mostraron. No vamos en la ruta necesaria para cumplir con la meta mundial. Entonces tenemos que poner sobre la mesa como una parte de la convención cuáles son las cosas que faltan y hablar de estas cosas de manera pues clara. Hubo un comentario en la prensa internacional que decía que esta solicitud de un precio internacional del carbono era, dice el analista de la Brookings Institution, un poison pill, una píldora envenenada. Es decir, una cláusula para que nunca se cumpla y nunca lo tengamos que hacer. No lo vemos así, simplemente vemos que es hora de, pues un poco como el traje del emperador, hora de hablar de las cosas como son. Tenemos una ruta que podemos cumplir, una ruta con mucho esfuerzo, una ruta aún más ambiciosa que sería necesaria para la meta global, pero una serie de condiciones para poder cambiar de una trayectoria a la otra. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos en este proceso? Pues en un principio es relativamente fácil estimar una mitigación incremental partiendo de un escenario inercial. Pero este enfoque da hasta cierto punto y después de un tiempo la mitigación se acaba. Y lo que vimos es que necesitamos cambios estructurales de fondo para lograr las mitigaciones aún mayores. Y por esto, retomando lo que ya dije, necesitamos un acuerdo global fuerte y vinculante, con medidas proporcionales al reto para cumplir con las metas. El trabajo que está comenzando ahora en México, o más bien dicho, está continuando, pero en el contexto de las metas claras de la INDC, es buscar las maneras de asegurar que nuestro crecimiento económico sea sustentable y a la vez sea competitivo en un mundo que busca ser sustentable. Entonces, entendiendo cuáles son las cadenas de valor que necesitamos para fortalecer nuestra flota de energía renovable con contenido nacional, cuáles son los posibles mercados de exportación, etcétera, etcétera. Cuáles son las oportunidades que nos traería un crecimiento verde. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante tu presentación. Tenemos un par de preguntas interesantes también de nuestros participantes. La primera, te voy a hacer las dos y tú las vas respondiendo. La primera es, ¿cuáles son los mecanismos de transparencia que tiene o tendrá México para rendir cuentas no solo ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sino ante sus ciudadanos sobre los cumplimientos de su INDC. Y la segunda es si existe algún espacio para que las empresas en México contribuyan a esta INDC. Pues se sabe que esta semana la UNFCCC, la convención, ha señalado que el éxito de la COP21 dependerá mucho de las empresas, ¿no? Estas dos preguntas, por favor, te agradeceremos si las puedes responder. Muy bien. En cuanto a mecanismos de transparencia, lo que tenemos es una línea base y se expresa una meta de reducción como un porcentaje, pero la línea base tiene números, entonces se puede deducir la mitigación y de ahí una meta de emisiones del país. Entonces, una manera de monitorear es pues ir siguiendo las emisiones del país y ver si más o menos va sobre la ruta. Sin embargo, esto probablemente no sea suficiente para el seguimiento de metas. En realidad, ahora todos los países tenemos que preguntarnos la pregunta de la transparencia y del reporte comparable. El antecedente que existe, claro, es el del Protocolo de Kioto, donde ya varios países han, por varios años, reportado acciones de mitigación. Lo que estamos trabajando en México aún no está listo, pero reconocemos su necesidad y estará listo para el 2020. Es un sistema de MRV, monitoreo, reporte y verificación, perdón, de las distintas acciones de mitigación que se puedan sumar e integrar a nivel nacional para poder ir reportando los avances de las distintas políticas y las distintas acciones. Tenemos que ir viendo que la trayectoria vaya en camino, no solo en cuanto a emisiones del país, sino en cuanto a acciones mismas que reducen las mitigaciones. Entonces, es un trabajo que tenemos pendiente, pero bueno, considero que es un aspecto de un acuerdo internacional donde, como ya se señaló, si todos los países tienen que participar de alguna forma, pues todos los países tendrán que entrar en algún régimen de reporte y de verificación que a lo mejor en un principio no sea homogéneo, pero que debería de aspirar a través del tiempo a ser comparable y homogéneo en algún momento. En cuanto al espacio para que las empresas contribuyan, pues el espacio es vasto, es la economía nacional, pues. Nosotros hemos tenido contactos con el sector empresarial en la elaboración y en los análisis del INDC, pero más que nada necesitaremos su participación en aprovechar las oportunidades y en hacer las inversiones que se van a requerir. Un ejemplo es la reforma energética que está pasando el país, que busca atraer inversión privada al sector eléctrico. Estamos creando todo un nuevo marco institucional para la generación y la transmisión y la distribución y venta de energía eléctrica, donde la autoridad pondrá las pautas, los estándares y la planeación, y tendrá mecanismos como subastas y certificados de energías limpias que harán atractiva la inversión a empresas que sean competitivas, que nos darán un buen precio a los usuarios, pero les dará un retorno a los inversionistas y a las empresas que puedan tomar parte. Entonces, necesitamos la acción del sector privado para que estas metas se cumplan. Muchas gracias, Daniel. Agradecemos también a todos los ponentes y a los panelistas por su tiempo y a ustedes por sus preguntas, también a quienes han hecho posible este webinar que es Nivela y a quienes ejecutan Conexión COP, Euroclima, el PENUMA, Libélula y la Unión Europea. Tenemos que resaltar que la información de este webinar está disponible tanto en la página de Conexión COP, que es www.conexioncop.com, así como en la web de Nivela, que es www.nivela.org. Los invitamos a visitar nuestras webs respectivas para tener también noticias diarias e información sobre próximos webinars. Y les agradecemos mucho pues, por haber participado en este webinar. Muchas gracias y buenos días.